Vale. Ok. Estimados germanos y germanas catequistas de Cataluña, ahí es Oh, para mí una gran alegría poder partir aquesta estona amb vosaltres. Es demano disculpas por no poder adreçar-me a catalán como mereixeri ell. Es una lengua preciosa, pero como habéis dado cuenta, yo no la domino. Y entonces vos voy a pedir excusa y voy a hablar así una cosita distinta, a lo mejor que va a ser porteñol para que nos entendamos. Yo tengo aquí una ponencia preparada para hablarmos, ¿no? Pero si queréis interrumpir, hacer un comentario, pedir un esclarecimiento, decir, mira, has dicho algo que no entiendo, estoy a vuestra disposición, podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? Pero yo sé que al final vamos a tener también un momento para dialogar y ahí me voy a dejar ahora de no hacer muchas particularizaciones, no voy a dar no voy a dar todos los ejemplos prácticos porque después los podemos también sacar si es interesante para vosotros. Vale. ¿Dónde estamos hoy cuando hablamos de catequesis en el mundo digital? Vamos, no es una cosa al lado, ni es una opción como otras. No. Vivimos en un mundo postsecular, que es un espacio plural. La fe en Jesucristo es una opción entre otras. O sea, yo no tengo que ser, el ciudadano de hoy no tiene que ser cristiano para encontrar una vida con sentido. Y muchas veces, y eso es interesante, las encuestas sociológicas lo evidencian con mucha claridad, incluso hay personas que se dicen cristianas, pero al mismo tiempo dicen acreditar en cosas que van contra la fe cristiana. Aquí un compañero mío hizo un trabajo en sociología con los jóvenes y es interesante que hay como aquí en mi país, 10-15% de jóvenes que son cristianos militantes, o sea, no es cristiano sociólogo ni cristiano que va de cuando en cuando a la Eucaristía, no, es cristiano militante, o sea, comprometido semanalmente a la Eucaristía y además pertenece a un movimiento o alguna cosa de la iglesia, pero también acredita en la reencarnación. O sea, esta pluralidad de pertenencias y esta digamos así, self-service de aceptación de creencias es una característica de hoy. Por eso, la catequesis en el entorno digital, para nosotros, más que una tarea difícil que tenemos que adaptarnos, o más que una cosa que tenemos que hacer, porque vamos, ahora todos los colegios, las empresas, los políticos, todos van al digital, vamos también a tener que ir. No, más que tener que ir, el digital es una oportunidad para nosotros. ¿Por qué? Porque a partir de lo que yo llamo la ciudad informacional, hay como que unas redes y flujos que configuran nuevas pertenencias. O sea, la persona ya no pertenece solo al grupo físico donde está ubicada. Ya no pertenece solo a la familia, al barrio, a la escuela, al local de trabajo, a su club deportivo. No, hay una red de pertenencias muy nueva, que es la red de pertenencias que, vamos a ver, que le permite tener las redes sociales donde están. Por eso, yo más que estar cerca físicamente, hoy estoy cerca de mis intereses. Por ejemplo, si a mí me encanta hacer colección de sellos, por ejemplo, va a ser un ejemplo tonto, yo hace unos años tenía que ir a las ferias que hacía en mi ciudad de personas que hacen colección de sellos, hacía las trocas ahí, hablaba con ellos, pero estaba ubicado en un espacio físico. Pero hoy, si yo tengo este interés, voy a la web
estoy cerca de todos aquellos que tienen el mismo interés que yo y además hablan el mismo idioma que yo. Dos cosas, el interés y el idioma, porque la organización de la web se hace sobre todo por idiomas. O sea, si voy a un sitio, me interesa que sea en catalán. O sea, todos los que hablan catalán los tengo cerca. Estén físicamente en Barcelona, en Baleares, África del Sur, Indonesia, sea donde sea. Físicamente ya no interesa. Lo que interesa es que estén cerca de mí por mis intereses y por mi idioma. Por eso el inglés ahora se afirma como el idioma mundial. ¿Por qué? Porque es el que permite que todos nos compartamos ideas y objetivos y proyectos, ¿no? Por eso el mundo digital es una oportunidad porque nos va a permitir estar cerca, compartir y trabajar con aquellos que tienen el mismo interés que nosotros. Esto también tiene un revés. Por ejemplo, en el mundo religioso, en nuestro mundo, vos dais cuenta que las personas que sean, vamos, que tienen un talán religioso más conservador, más integrista, ahora tienen un espacio tremendo. ¿Por qué? Porque hace 2 años atrás, si por ejemplo en mi parroquia habría una o dos personas que fueran más conservadoras, más integristas, bueno, estaban en minoría y se callaban y vamos, no se sentían como que legitimadas para afirmar su posición. Pero ahora ellas siguen siendo uno o dos. Después en la web encuentran vamos, se acercan a mucha gente que tiene su mismo cosmovisión, su misma manera de entender la vida. Y entonces, aquí dos, allá uno o dos, y por ahí adelante, en la web hace un grupo que son como 20, 30. O sea, lo que antes era uno o dos personas en la parroquia, ahora sigue siendo uno o dos personas en la parroquia, pero siente legitimada. O sea, ya somos muchos a pensar así. Por eso, si antes yo me imaginaba que era una cosa rara, que estaba en minoría, ahora sí estoy en mayoría. O sea, nosotros somos muchos. Y entonces, estos movimientos más de extremos, para decirlo de alguna manera, nos van a encontrar na web um espaço para se legitimarem, para se sentirem como que más empoderados y después hacer los trabajos y hacer las tomas de posición que consideran importante. Para dar un pequeño ejemplo por la negativa. Podría ser también un ejemplo por la positiva. Fijaos, por ejemplo, si hay alguien que tiene como que una gran devoción a un santo, vamos, que sea San Francisco, San Francisco de Asís es muy frecuente, vamos, que tiene mucha devoción a San Agustín, que ha leído en el colegio o donde sea, le han sugerido que lea las confesiones de Santo Agustín y le ha encantado. Eso es fantástico, porque puede ir a la internet y encontrar como uno o dos grupos de cristianos que les encanta San Agustín y que siguen trabajando, leyendo, comentando cosas de San Agustín. Y ahora tiene un papa que es agustino y se siente más ainda legitimado, ¿no? Esto para decir que nos permite ir a lo que nos interesa y a encontrar personas que comparten los mismos ideales, las mismas cuestiones y las mismas, digamos así, y los mismos intereses. Y aquí llegamos a lo que yo llamo la digitalización como ecología digital. Aquí yo no tengo claro cómo es en vuestro idioma, pero creo que será como en el portugués. En el portugués decimos muchas, pero en esto decimos una tontería con mucha frecuencia. Decimos, yo tengo redes sociales o yo no tengo redes sociales. Esto es una tontería. Porque cuando decimos esto, estamos diciendo yo tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Snapchat, tengo WhatsApp, sea lo que sea. Y entendemos y no hacemos la traducción del inglés correctamente. Porque en inglés hay social media y social network. Social network es las redes sociales y la primera es la familia, la vecindad,
los amigos, los compañeros de escuela, los compañeros de trabajo, o sea, nuestras redes sociales, porque como personas somos seres sociales, ¿no? Somos seres sociales. Después hay los social media, que es los medios digitales que nos permiten relacionar socialmente. O sea, el correcto debería decirse entonces que es redes sociales digitales, que es yo me relaciono socialmente, ya no por la presencia, por el diálogo face to face, sino también por la mediación de las redes digitales. Los de mi generación, que ya somos mayorcitos, es el Facebook y ahora el Instagram y todas las redes digitales que queráis ahí añadir, ¿no? Y entonces ya no se empieza a hablar de una vida online y una vida offline, ya no hay. Inicialmente sí que había, vamos, uno iba al ordenador, uno iba al tablet o al portátil y, vamos, después lo desenchuflaba y estábamos offline. Pero ahora no. Ahora estamos online y offline en simultáneo. ¿Por qué? Porque llevamos una cosita en el bolsillo que se llama smartphone. Y esto es el mundo en nuestro bolsillo, que además nos mantiene pendientes de los alertas de las redes sociales. Si quiero hablar con algo, por ejemplo, hace unos minutos sentí necesidad de comunicar con Juan, lo que hice es coger aquí y le envié un mensaje y ya está, ya está. O sea, estamos muy pendientes de, por la mediación digital, conectarnos donde sea y con quien sea, desde que tengamos su contacto. Y además tiene una cosa distinta, es que el dispositivo es cada vez más chiquitito y el precio que se tiene que pagar por este servicio también es chiquitito. Fijaos, hace, hace 25 años, si uno quería hacer una llamada de Cataluña para París, pues que pagaba un montón de teléfono, ¿no? Además, era como decir, era prohibitivo. Cuando teníamos familiares o amigos inmigrantes, llamábamos una vez a la semana, cada 2 semanas, pues porque costaba dinero, ¿no? Ahora, por ejemplo, con WhatsApp, llamamos donde sea y ¿cuánto te cuesta? ¿Cuál es el dinero que tengo que pagar por eso? Pues nada, basta tener Wi-Fi. Y si tengo Wi-Fi y ya tengo la llamada, puedo llamar gratis. O sea, la relación que queremos establecer nos configura de una manera distinta. Yo ya no estoy circunscrito a mi pueblo, a mi región, a mi vecinidad. Yo ahora estoy circunscrito a todo el mundo donde hay personas que tienen los mismos intereses que yo y que tienen, digamos así, un dispositivo digital como a través del cual se pueden conectar. Por eso, la tecnología no hace, no hace apenas una prestación de un servicio. O sea, tienes aquí más un servicio que puedes utilizar. Podrías utilizar una hoja blanca para hacer un dibujito, podrías usar una pizarra para poner unos tópicos que quieres que tus catequizandos se recuerden. Y ahora tienes aquí como que un aparatito donde puedes enviar unos mensajes. No es solo tecnología. La cultura digital configura una nueva estructura social. Una nueva estructura social. O sea, los seres de relación que somos nosotros nos reconfiguramos a partir de esta posibilidad que la red nos ofrece. Vamos, y aquí estoy siguiendo muy de perto, muy de cerca, un compañero, un paisano de vosotros, Manuel Castells, que es un catalán, que lo conocéis mucho mejor que yo, pero en la sociedad en red, que él ha trabajado muchísimo. Vamos, y eso es
O sea, hay una estructura social nueva que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. O sea, no es una cosa que se pueda coger sin más. No, tiene sus problemas. Por ejemplo, yo estoy muy cerca de quien comparte, para decir el mismo tema de hace poco, yo estoy muy cerca de quien comparte el mismo objetivo que yo. Esté aquí, esté en los Estados Unidos de América, esté en Argentina, esté ahí, en Japón, esté a donde esté. Yo estoy muy cerca de él, pero también estoy muy lejos de aquel que a mejor vive delante de mi piso, pero no tiene los mismos intereses que yo ni tampoco me cruzo con él, ni tampoco lo saludo cuando lo veo en la escalera, por ejemplo. O sea, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas que hay que mirarlo con atención, que es la exclusión de aquellos que no están muy disponibles, porque no tienen dispositivos o porque simplemente no les gusta, no están muy disponibles para esto del digital. O sea, la lógica central de la cultura digital es la conectividad, estarmos ligados, estarmos aquí, por ejemplo, nuestros compañeros que vienen de países africanos de lengua portuguesa siempre saludan con algo, estamos juntos. Y es verdad. En la sociedad ING, lo que, lo que hace, lo que configura nuestra sociedad es la conectividad. Estamos ligados, estamos conectados. Y de esta conexión entre personas y dispositivos se hace una cosa muy interesante, que redes flexibles y dinámicas. Interesante, pero también desafiador. Interesante porque, fijaos, por ejemplo, uno de vosotros que es catequista y es catequista de adolescencia. Y se tiene adolescente la catequesis, desde luego tiene muchísima admiración, porque sois los héroes. Tratar de hacer catequesis con adolescentes es para héroes. Es para héroes. Pues vamos. Pero tienes ahí un tema que querías hacer una dinámica, vamos, desarrollar un tema bíblico que no sabes cómo hacerlo, vas a la internet, haces unas buscas, o entonces ya conoces algunos sitios donde hay sugerencias muy buenas, vas ahí y vamos a ver, y te inspiras, encuentras una dinámica que a ti te va muy bien, encuentras una solución para tu problema. Pero fíjate, lo que te hace ir a un sitio y conectar con alguien es la misma razón que hace con que lo olvides y lo ignores, que es cuando él ya no es significativo para ti, cuando ya no te da la solución que tú deseas, no comparte el material que tú necesites, ya dejas de ir ahí. Por eso la sociedad IG es una sociedad muy dinámica y se mantiene conectada a aquellos que son significativos. Y aquí va el problema. ¿Cómo se logra la significatividad? En una red donde cada uno tiene su lugar, gana su plaza, en la medida en que permite de alguna manera que sea significativo para los otros, ¿cómo va a manter su significatividad? Y aquí tenemos dos hipótesis. O vamos por el testimonio o vamos por la lógica del algoritmo. El testimonio es tener pocos seguidores, pero seguidores con quien hablamos, con quien compartimos mensaje, con quien podemos tener una atención especial si nos hace alguna cuestión. Los influencers es distinto. La lógica del algoritmo es, para tener cada vez más gente siguiéndote, tienes que ir por la violencia, por temas disruptivos, por temas más extremados, por desconsideración o agresión a la autoridad. Y como cristianos, nuestra opción tiene que ser clara. Yo voy por el testimonio o por la lógica violenta del algoritmo. Y a mí me parece que para nosotros el tema del testimonio es lo que nos interesa. Y creamos entonces esta red que es global,
que es una red que engloba todo el mundo, y acrescento, si hay alguien que vaya a Luna o que está en la nave aeroespacial, se está conectado a la Internet, es más que el mundo, ¿no? O sea, donde hay un humano, vamos, esto es un poquito de ficción científica, pero es así, ¿no? Donde hay un humano con conexión a la Internet, ahí estamos nosotros. Por eso es global, es para todos. Es flexible, o sea, no hay lugares previamente definidos y estáticos. Cada uno tiene su lugar en la medida que es significativo. Y la significatividad viene por la interconexión de los nodos. O sea, es como en una red donde los hilos se juntan y donde los hilos de una red se juntan son los nodos, ¿no? Y entonces el nodo funciona en la medida en que es significativo para la red. Cuando ya no es significativo, la red va por otro camino y lo ignora así de sencillo. Y lo que hace esta conectividad es vamos, lo que configura, lo que plasma esta conectividad son los flujos de información. O sea, lo que uno dice, lo que uno comparte, lo que uno necesita, y aquí lo que producimos y ponemos en la red es también importante por esto, ¿no? En estos momentos para nosotros hay como que tres documentos muy preciosos para trabajar este tema si lo queremos profundizar. Desde luego el Directorio para la Catequesis de 2020, que es el tercero, como sabemos, tuvimos el de 73, el 97 y ahora el 2020, que y lo pone ahí en la introducción, una de las razones que ha llevado a hacer la nueva versión del directorio ha sido precisamente la cuestión de la cultura digital, o sea, los desafíos antropológicos que coloca, ¿no? La cultura digital. El directorio, y tiene ahí como que dos momentos donde trata explícitamente de la cultura digital. Después un documento del Dicasterio para la Comunicación hacia una presencia plena, que es un documento precioso sobre déjame decirlo, sobre cómo estar en las redes sociales digitales. O sea, cómo incorporar las redes sociales digitales en una tarea de evangelización y de vivencia religiosa. Y después, en este año, dos dicasterios, el de la cultura y educación y el dicasterio de la fe, los dos juntos han publicado este documento, Antigua et Nova, que es sobre la inteligencia artificial y el desarrollo y el desafío antropológico que esto nos trae. Los documentos son todos de acceso abierto en la Internet. Por eso las redes digitales son como que entornos, son ambientes, no son sencillamente una herramienta. O sea, yo voy a utilizar esto como quien utiliza un instrumento. No, las redes sociales son entornos, te dan un contexto, te configuran una identidad. Por eso, cuando planteas utilizar las redes digitales en tu tarea de catequista, tienes que entender que estás en un ambiente nuevo, o sea, es el ambiente digital. Y además nosotros solemos frecuentar distintos ambientes. Por ejemplo, el ambiente de nuestra familia, el ambiente familiar de nuestro hogar, el ambiente de nuestra escuela, el ambiente de nuestro trabajo, el ambiente de nuestro barrio. O sea, son distintos ambientes, como que distintas capas donde cada uno está. Y ahora hay un ambiente que engloba esto todo, que es el ambiente digital. Por eso hay una conexión muy fuerte entre o online y o offline, entre lo que se pasa en el mundo virtual y lo que se pasa en el mundo presencial. Pues voy a dar dos o tres ejemplos. Primero, el mundo digital, el mundo virtual, tiene como contrapunto el mundo actual, virtual actual. No es virtual real. Por veces se pone esta distinción de manera equivocada. El mundo virtual tiene todo excepto tiempo y espacio. Y cuando yo utilizo algo del mundo virtual,
lo utilizo ahora, por eso lo estoy a actualizar. Al virtual se opone el actual mundo que tiene tiempo y espacio. Si yo digo que el virtual se opone al real, estoy a decir que el virtual no es verdadero. Lo real es que es verdadero. No, 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 no. El virtual es muy verdadero y tiene efectos tremendos. Fijaos, imagináis que hay como que un experto ahí entre vosotros en economía y que hace un tweet, ahora no se dice, hace un ex, y dice las acciones de la compañía, lo que sea, van a bajar 10 a 15% en los próximos 15 días. Solo hizo una afirmación en el mundo digital, pero en el mundo real hay mucha gente que va a sufrir. ¿Por qué? Porque va a tener unas consecuencias económicas y sociales muy grandes. O sea, es real cuando se actualiza, pero es siempre, acontece, el virtual es real, o sea, existe ya, existe ya. Por eso la cultura online y offline tiene que estar como que interligadas, tiene que haber una coherencia. Mi perfil en las redes digitales tiene que ser similar a mi perfil en las redes sociales digitales, tiene que ser similar a mi perfil en mi red familiar, de amigos, de compañeros de trabajo, de la facultad, sea lo que sea. Se tiene que haber una coherencia. Yo no puedo ser uno cuando estoy a tomar un café en la cafetería de mi escuela con mis compañeros y tener un otro discurso, una otra manera de hacer y estar cuando voy para las redes sociales, publicar o comentar. Por veces esto suele pasar, pero el problema que yo me planteo siempre es cuál es el verdadero. Es cuando él se pasa de los extremos o cuando está muy contido. A lo mejor aquí hay un factor de miedo o de lo que sea que lo hace ser contido. Pero nosotros como catequistas, como evangelizadores, si optamos por tener una presencia digital, no es obligatorio, pero si optamos por tener, hay que haber como que una coherencia entre lo que somos en el mundo online y en el mundo offline. Tiene que haber una coherencia. No, no, no hay sobreposición. O sea, no hay como que una similitud total, porque claro, son mediaciones distintas, son maneras distintas de estar y de comunicar, pero hay una coherencia que es lo que interesa. Y de entre los que están en las redes sociales, aquí hay un grupo muy importante que son los jóvenes, que tiene el uso intensivo de las redes sociales digitales y utilizan las redes sociales digitales para construir su identidad y se dan a conocer a través de las plataformas visuales. ¿Qué tipo de video vaya a subir? ¿Qué tipo de fotografía va a poner? Y vosotros que tenéis, o como catequizandos, o como hijos, o lo que sea, que trabajáis con jóvenes de muy, muy cerca, sabéis el drama que es no poner una fotografía o un video de un joven que no esté 100% de maravilla, ¿no? Tiene que estar ahí, o sea, ¿por qué? Porque su identidad ellos lo interpretan como siendo aquello que está en las redes sociales digitales. O sea, invisten ahí muchísimo porque su identidad para ellos es percibida a partir de lo que sale en las redes sociales digitales, ¿no? O sea, lo que muestran a los otros es su identidad. Y un poquito antes, los adolescentes también tienen como que un trabajo muy grande. ¿Por qué? Porque ellos todavía están buscando su identidad, están construyendo su identidad. Están en aquel momento muy, muy de alto y de bajo que están encontrando su lugar en el mundo. Y encontrando su lugar en el mundo, encontrando un lugar de pertenencia. Los adolescentes sufren muchísimo porque no saben quién son ni de dónde son. Por eso reacen con aquella agresividad que muchas veces los conocemos y decimos, vamos, espero que esto te pase rápido porque estás insoportable. Sí, para nosotros puede ser difícil, pero para ellos es tremendo, ¿no? Ellos no saben quién son,
quién son ni de dónde pertenecen. Entonces están construyendo. Y hoy los adolescentes construyen su identidad y su pertenencia, sobre todo a través del smartphone. Incluso si miramos los dispositivos a partir de donde las personas acceden al mundo digital, es interesante notar que los mayorcitos, donde yo me incluyo, nos vamos a la red digital, sobre todo en el ordenador de secretaria, en el computador portátil, cuando mucho en una tablet. Los adolescentes ya no utilizan ordenadores, utilizan smartphone y tablet. Ellos son muy incompetentes en trabajar, por ejemplo, con un Office. No estoy seguro que tenéis la misma experiencia que yo. Yo cuando tengo que compartir, tengo que impartir una asignatura en el primer año de carrera. Han terminado, es su primer cuatrimestre en el ensino superior. Y tienen que hacer unas cositas ahí, escribir unos trabajos y todo más, y les pongo el Office, pronto, el Office de Microsoft, o sea, el Word, y ellos no tienen casi ninguna idea de cómo funciona un Word, pero son muy expertos utilizando las aplicaciones del móvil, haciendo las dinámicas de juegos, o sea, es ahí donde ellos viven. Por eso, si yo quiero estar a hacer catequesis con adolescentes, yo, a mi juicio, no puedo hacer la cuestión, ¿es importante o no es importante tener una presencia digital? Claro que es importante, es imprescindible, es ahí donde ellos están. Por eso, si yo quiero hacer un catequesis con ellos, además las demás mediaciones que utilizo, también tengo que tener una presencia en sus redes sociales digitales. Porque es ahí donde ellos van a ensayar, van a intentar, van a construir a su identidad y a su autoapresentación de sí mismos. Mas ellos van a gestionar su reputación. Por eso ellos son muy susceptibles de sufrir violencia de bullying, porque lo que se dice de ellos en la red social digital los afecta muchísimo, para bien y para mal. Por eso es que miramos muchas influencias de bullying, y porque que los jóvenes van tanto por estas campañas de bullying. Muy sencillo, porque ellos gestionan su reputación en las redes digitales. Entonces hay que estar ahí, hay que les ofrecer literacia digital y hay que les ofrecer soporte para que construyan su identidad de manera más sencilla y de manera más confortable posible. Por eso, su estatuto digital viene de los likes que tiene, los comentarios que hacen y los seguidores que logran alcanzar. Uno es tanto más aceptado cuanto más likes, comentarios y seguidores tiene. Por eso, en nuestra perspectiva, a mi juicio correcta y evangelizadora, debemos utilizar las redes sociales digitales como extensiones, como prolongamientos de las relaciones actuales, las relaciones que existen de hecho. Por eso existen de hecho, existen en el actual y en el virtual. Por ejemplo, si hoy, por ejemplo, ayer tuve como ejemplo un encuentro de catequesis con mis jóvenes o con mis adolescentes, lo que sea, y hemos tratado un tema cualquier, sea lo que sea. Y hoy hay un acontecimiento en las noticias, hay una palabra que se dice en la Eucaristía que conecta con el tema que hemos tratado ayer. Yo puedo hacer una pequeña publicación. Mira, muchachos, ¿habéis visto esto? Está muy, muy, muy al lado de lo que hemos hablado ayer. ¿Vos parece bien? O sea, la relación mediada por tecnología digital debe hacer una extensión de las relaciones físicas y debe después también llevar a la relación física, Por eso, las ecologías digitales deben tener el sentido comunitario. Y si hace poco decía que el perfil
las redes sociales de nosotros debe ser similar al perfil que tenemos en las conversaciones del día a día con nuestros compañeros, también la ecología, las redes digitales en evangelización debe tener un sentido comunitario, o sea, debe estar como que, debe ser como una extensión y mostrar la comunidad física que pertenecemos, o sea, que nuestras presencias digitales sean coherentes con nuestras pertenencias a otras comunidades religiosas, sea el grupo de catequesis, la parroquia, el grupo de vecinos que solemos hacer la peregrinación ahí por vosotros es muy lejos, a Santiago de Compostela no, pero a Señora de Montserrat, por ejemplo, o sea, que haya una coherencia, una coherencia. Por eso, las redes sociales no son ni buenas ni malas, son sobre todo un ambiente que es bueno o malo consoante la manera como vivimos en ese mismo ambiente. Por eso importa el tipo de uso y mediación educativa, o sea, como yo, como agente educativo, como catequista, como estoy, como entiendo y como utilizo la web, las redes sociales digitales, en mi tarea de compartir la fe y la alegría de vivir como discípulo de Jesucristo. Todo esto con una palabra muy importante que es respeto. Respetar la persona, respetar las dinámicas, respetar la manera como las cosas funcionan en la red para que esto pueda hablarse y hacerse con tranquilidad. Vamos ahora a mirar algunas opciones educativas en el sentido de opciones educativas para hombres y mujeres que trabajan en la catequesis. Primero, priorizar la calidad del uso, de la utilización. Eu direi isto com um refrão. O haces bien o no lo hagas. Se vas a poner un dibujo, se vas a poner un video, se vas a poner un texto, se vas a hacer una ilustración, hácelo bien. No tienes que poner uno todos los días. Si quieres poner apenas uno por semana, va bien, pero hácelo bien. Si vas a poner un video que tenga calidad de grabación, que esté bien estructurado, que tenga una música de fondo, de introducción y conclusión que haga sentido. Porque hoy, con la facilidad de producción que tenemos, desde el smartphone, los ordenadores y todo más, es muy fácil hacer eso. Y hay programas de acceso libre que nos permite trabajar bien la imagen, el texto, el sonido, el video. O sea, hace bien, hace bien. Porque hoy la oferta que se tiene en la web es de altísima calidad. Por eso nosotros no podemos quedarnos atrás. Hace bien, hace un producto bueno, de calidad de presentación y con calidad de contenido. No hagas cosas muy rápidas. Puedes hacer una cosita muy rapidita para los enviar. No hagas. Si no tienes tiempo. Esto es un poquito como el Evangelio. Antes de empezar a construir una torre, ve si tienes cómo concluir. O sea, antes de ir a la internet y construir tu identidad digital como catequista, antes mira si tienes disponibilidad. Si tienes tiempo y tienes recursos para hacerlo. A lo mejor si no tienes tiempo, vamos, si tienes tiempo pero no tienes conocimientos, lo mejor es mejor que empieces por hacer una formación así, autoformación, cómo hacer las cosas, ¿no? Para que vas con calidad. Y después, una educación emocional. Más do que el catequizando va aprendiendo que él es más de lo que los likes, los comentarios y la reputación que tiene en la web. Él es más do que eso. Ese ahora mismo no puede coger el teléfono, el mundo no va a acabar. Pero él no lo sabe. Para un adolescente que no puede contestar luego a un mensaje, es el fin del mundo. Pero nosotros decimos, pero es el fin del mundo, ¿por qué? Vamos, si no contestas ahora, contestas de aquí a 30 minutos, tampoco pasa nada.
Isto é para nós outros, já somos adultos, pero para un adolescente que su identidad y su reputación está pendiente de la aprobación, los likes y los comentarios, estar media hora sin contestar al inicio, él lo interpreta como una desconsideración, como algo que no lo está a permitir, vamos así, crecer y afirmarse como debería. Por eso, una educación emocional y poner mucha emoción buena aquí. Y aquí tenemos como la oración como la gran escuela emocional, la oración como grande escuela emocional. Y después también debemos de promover la creatividad y la colaboración. No tenemos que ofrecer todo a los nuestros catequistas, perdona, a los nuestros catequizandos. Los catequistas puede hacer una propuesta. Mira, hoy es la fiesta, por ejemplo, la próxima semana es la fiesta patronal de nuestra tierra, de nuestro pueblo. Vamos a hacer un video, vamos a hacer un sound, vamos a hacer lo que sea sobre la historia del santo que es el patrono de nuestra parroquia. Vamos, compañeros, vamos a hacer, pero vamos a hacer en dos. Uno hace lo contenido teórico y el otro hace el video, por ejemplo. O sea, poner nuestros catequizandos a interligar entre sí también a través de la mediación digital. ¿Por qué? Porque la conectividad que debe existir de cada uno de nosotros con la comunidad real y actual que se reúne, sobre todo en torno a la Eucaristía, debe después de tener una expresión y una concretización también en las relaciones mediadas por los dispositivos digitales. Contudo, hay algunos riesgos y algunas tentaciones, que hay que también tenerlo claro para que no vamos a ampliar un problema. Primero es aquel que he aludido hace poco, que es la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Es que hay algunos que tienen buenos dispositivos, tienen buen acceso a la Internet por 5G, por Wi-Fi, por lo que sea. Pero hay otros que no tiene acceso a la Internet, no tiene un dispositivo de mucha calidad y vamos, sea por lo que sea, no tiene posibilidad de adquirirlos. Entonces ahí hay que no hacer propuestas que van a ampliar la diferencia y la distancia entre los catequizantes, ¿no? Hay que tenerlo claro. Segundo, hay lo que se llama la burbuja algorítmica. ¿Qué es la burbuja algorítmica? Es aquella que yo hablaba hace poco de los que se juntan todos, que comparten la misma idea y que no son, como decirlo, eh, estimulados a pensar de manera distinta. Yo si tengo una idea, si tengo una convicción, si tengo una determinada cosmovisión y solo me reúno y solo comparto mensajes, solo hace comunidad con aquellos que piensan como yo, lo que pasa es que voy a crear como que una burbuja algorítmica que solo me viene la información que confirma lo que yo ya pienso y solo van a sugerir personas para me relacionar que ya tienen ya las mismas ideas que yo. Entonces yo me voy a cerrar cada vez más. Y es necesario pinchar las burbujas. Es necesario, déjame decirlo, borrar los cookies, el histórico del motor de busca, entrar de manera anónima y hacer preguntas. O sea, para que el algoritmo no me dé ya lo que sabe que es expectable que yo gustaría de encontrar. Hay también que borrar lo que sea el discurso agresivo. Y el discurso agresivo no es solo de palabra o de texto. El discurso agresivo también puede ser de imagen. ¿Qué tipo de imágenes nos estamos compartiendo? Y hay mucha agresividad. Y entonces educar para que la agresividad sea superada por la belleza y por la armonía. Y hay también otro problema, que nosotros no podemos ampliarlo, que es la atención fragmentaria. Desde que empecé mi comunicación, ¿cuántos mensajes, cuántos tweets, cuántos WhatsApps habéis recibido ya? Seguramente que hemos ido al bolsillo a ver cómo estaba, ha vibrado el móvil a ver qué pasa. O sea, no estamos con atención plena.
no estamos solo focados en una cosa, ahora estamos focados en dos o tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces esta atención fragmentada también tiene que ser, digamos así, corregida. Y por ejemplo, lo que yo puedo hacer es, vamos a hacer una hipótesis, vamos a hacer un momentito de relajamiento y de meditación oracional en mi catequesis. Vamos a estar como 10 minutos escuchando nuestro corazón. Esto al inicio es una barbaridad para los catequizantes, ¿no? Estar 10 minutos estando centrado en mí, eso es una barbaridad, pero es la educación para el silencio, que es imprescindible para el desarrollo de la fe y que nosotros tenemos que seguir haciendo eso, teniendo presente que la cultura digital nos promueve una atención fragmentaria. La persona no está al 100% en un sitio nunca. Vamos, se deja llevar por las solicitaciones del digital, bien entendido, ¿no? Entonces tenemos que como que ayudar a la persona a hacer esto de la atención plena. Y ahora ya me aproximo del final. También tenemos que desarrollar la tarea del buen samaritano digital, estar próximo y ser próximo en los espacios digitales, porque ahí es donde las personas tienen como que más facilidad en estar con nosotros, en compartir, en colocar las cuestiones que tienen y que no tienen facilidad en colocarlas, estar ahí, estar ahí. Pero eso implica que tengamos una preocupación de escucha. Fijaos, yo no digo una preocupación de publicar muchas cosas, no, de escucha. Estar ahí y estar disponible para escuchar, para contestar, para ofrecer una palabra de esperanza y de alegría. Y acoger a la persona que sea como sea, que es como es. O sea, una actitud hospitalaria, acoger como es. Y que nos cuidemos muchísimo, cuidar unos a otros, ayudar cada uno a superar, a integrar, a sanar sus heridas, que es importantísimo también. Y por eso, la cultura digital es entonces un lugar antropológico. O sea, y ya estamos en el director de catequesis de 20, es un lugar antropológico. O sea, yo no puedo hoy hacer catequesis ignorando los ambientes donde las personas vienen. Por eso el digital es un lugar antropológico y tengo que lo tener presente. Por eso la catequesis tiene que dialogar con la cultura y evangelizar la cultura. Tradicionalmente nosotros tenemos este binomio, gracia y naturaleza. O sea, la gracia perfecciona la naturaleza. Ahora tenemos un segundo binomio, evangelio y cultura. El evangelio cura y purifica la cultura. Por eso la catequesis tiene que tener sobre todo este trabajo cultural. Y vosotros que sois catequistas lo tenéis más claro que yo. Hablamos de unas cosas, desarrollamos unas cosas en nuestra tarea catequética que después va a ser negadas, van a ser contradictas por la cultura, por el ambiente que el niño o que el joven frecuenta, ¿no? O sea, hay que evangelizar la cultura sobre pena de hacernos como que una dicotomía que las cosas no acaban por no funcionar. Porque hay también una manera muy distinta, que es la manera de pensar y comunicar. Nosotros que somos mayorcitos, nos encanta pensar una idea, hacer un texto bien escrito y lo enviar. Pero los jóvenes no son así. Ellos trabajan más la emoción, trabajan más la imagen y la hipertextualidad. Preguntáis, hacer la cuestión a un catequizando vuestro. ¿Hace cuánto tiempo ha leído un libro de la primera a la última página? O a vosotros también. Hoy, ¿cuántos libros habemos leído de la primera a la última página? Nos vamos saltitando. Incluso la lectura del periódico. Yo ya no leo el periódico en papel. Yo lo leo en la aplicación de smartphone.
vamos, y leo un periódico no, yo voy leyendo lo que a mí me parece más interesante y lo que tiene más destaque. O sea, la hipertextualidad configura nuestra manera de entender las cosas. Pero la catequesis en el mundo digital tiene la posibilidad de nos dar una experiencia de autotranscendencia, de conversiones. Desde luego, el conocimiento como proceso dinámico y el digital amplía los horizontes de sentido. Yo voy ahí y encuentro cosas nuevas que me encantan. Pero la conversión es como, y aquí estoy siguiendo un teólogo canadiano del Canadá, que se llama Bernard Lonergan, que dice que la conversión tiene como tres niveles: el intelectual, el moral y la conversión religiosa. Siendo que moral y religiosa no es en los sentidos que utilizamos inicialmente. Cuando yo me converto intelectualmente cuando amplío los horizontes, o sea, cuando veo para allá de aquello que miraba ahora, o sea, hay una conversión intelectual, o sea, hay un ampliar de horizontes. La conversión moral es cuando yo empiezo a agir, a estar en el mundo, no centrado en mí, sino centrado en el otro. Y la conversión religiosa es cuando yo amplío los horizontes de sentido y integro todo esto. Por eso la presencia evangelizadora implica no solo estar en la red, sino avisarlos, estar ahí, compartir, interagir, integrar a comunidad real y la presencia digital. Más la inteligencia artificial, que es una herramienta poderosa, pero no es decisoria. Ela es sencillamente una herramienta. No podemos entregar la autoridad nuestra al algoritmo. Nosotros tenemos que tener la última palabra, tenemos que tener el criterio de discernimiento de lo que es correcto y que es incorrecto, lo que es verdad y que es un error. No podemos dejarlo a la inteligencia artificial. Por eso, y aquí estoy siguiendo mucho un autor estadounidense, Eddie Campbell, eh, hay transformaciones en la vivencia religiosa que a nosotros nos tiene que estar muy al día, que es, desde luego, que altera la configuración de la comunidad religiosa. La comunidad religiosa, la parroquia, por ejemplo, ya no son solo aquellos que van a la Eucaristía y que frecuentan el espacio físico de la parroquia. Hay también aquellos que interagen con la parroquia a través de las mediaciones digitales. El problema de la autoridad también es muy interesante, porque antes quien tenía autoridad era aquel que estaba investido en autoridad. Era el catequista para los catequizandos, el cura para la parroquia, el director del coro para el coro de la parroquia, pero ahora la autoridad no es así. La autoridad es aquel que es reconocido como teniendo autoridad en la web, más que lo que dice el obispo de la diócesis, más lo que dice el párroco, más lo que dice el catequista, interesa lo que dice aquel influencer, aunque sea un influencer religioso o espiritual. Él tiene más autoridad. ¿Por qué? Porque la percepción que yo tengo, porque él tiene muchos seguidores, es que él es más asertivo. Por eso él tiene más autoridad. Y las prácticas y rituales también cambian. Por ejemplo, ¿cuánta gente no ha empezado a rezar a diario gracias al mundo digital? Por ejemplo, aquella experiencia de los jesuitas, Pray Ways Ago, que en castellano creo que se llama Rezando Voy, eh, ha hecho con que mucha gente empiece a rezar, o sea, ha empezado a tener prácticas de oración gracias al digital, como los rituales. Yo antes sabía que las personas iban a la Eucaristía y escuchaban por la primera vez las lecturas en la Eucaristía de domingo, pero ahora yo lo hago, no estoy diciendo un hipótesis, lo hago mismo, hago unos sonidos para preparar la primera, la segunda y el Evangelio y envío a un grupo de personas que sé que cuando van a la iglesia, el ritual de celebrar la Eucaristía ahora es distinto. ¿Por qué?
porque ya tienen una introducción, ya están preparados para escuchar lo que van a escuchar. O sea, hay transformaciones religiosas, espirituales y sociales. Criterios para la misión del catequista. Primero, que cultive la hospitalidad, que sepa acoger a todos. O como decía Francisco aquí en Lisboa, todos, todos, todos. Eso no es fácil, porque acoger a todos implica acoger efectivamente a todos. Y acoger cada uno como cada uno no es fácil. Y que tengamos esta hibridación, o sea, que estemos en el mundo físico y el mundo digital con nuestros catequizandos. Pero ¿con qué actitud? Una actitud de testimonio, o sea, narrando nuestra experiencia de fe. No tenemos que hacer otra cosa, es decir, la experiencia de alegría y de felicidad que tenemos por vivir como discípulos de Jesucristo. Esto ayuda a un discernimiento de la presencia en la web, que la persona entienda que hay lugares, que hay ofertas en la internet que no le hace bien. Y hay otras que son buenas, pero como todo se debe utilizar con parsimonia. O sea, hay un discernimiento para la literacia digital de nuestros jóvenes. Y después que haga una conversión intelectual, o sea, que empiece a pensar lo que de hecho hace sentido. Y aquí no es tarea fácil, no es tarea fácil, que es ayudar a la persona a apropiarse los contenidos y a reflexionar sobre ellos. Conclusión. La fe se transmite en la comunidad, punto. Pero la tecnología no sustituye el encuentro real. Y pongo como imagen, para concluir, el alfarero. Yo puedo tener una impresora 3D y un alfarero. La impresora 3D me hace ya una impresión digital fantástica de un objeto que yo tenía en la web y lo ponía ahí. Pero solo el alfarero es que hace con que el barro se va haciendo poco a poco, se va construyendo, respetando la materia, haciendo con que ela vá creciendo y que va tomando forma. O sea, entre una aprendizaje hiper rápida, una aprendizaje hiper eficaz y una aprendizaje artesanal, una aprendizaje como que rústica, como que tradicional, como que a ritmo humano, la fe se hace crecer en el ritmo humano, no por la cantidad de información que tenemos, sino por la calidad de relaciones que somos capaces de lograr en nuestro trabajo de catequistas y de evangelizadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Parece que les gustó. No sé, ha notado. No, no, nos encanta. Muy bien, muy bien. Y además has dado mucha información interesante que nos puede venir bien a todos. Como sabías, obrigada, desde aquí saben portugués también. Esto, como sabías, ahora tenemos un tiempo, media horita, para Sí, poder lo que necesites. Ok, y así pues podemos pedirte ampliar un poquito alguna información o también pues igual alguien de los presentes puede aportar alguna cosa y entre todos lo vamos completando esta magnífica formación que nos has dado, tan útil, tan actual y que nos ayuda también a poder, yo me gusta mucho este concepto de la hibridación, ¿no? Aprovechar estos nuevos lugares que han aparecido con las social media y que seamos capaces también de habitarlos desde la caridad y desde el amor. Esta imagen que tú has puesto del buen samaritano, la utilizamos ayer en la vigilia de oración, una intuición muy buena que ve que estamos en sintonía, en comunión, se dice, ¿no? Y Sí, que bueno, pues pensamos, tenemos que habitar estos lugares también desde la compasión, porque hay mucha gente herida en estos claro. lugares.
y desde ahí fue toda nuestra vigilia de oración de ayer a la noche. Bien, ahora iremos pasando el micrófono para que puedas oír también a nuestros participantes y nuestros catequistas. Igual les hacemos venir. Sí, que hay una pregunta que venga aquí. Vale, pues mira, quien quiera hacer preguntas se acerca aquí adelante, así José Luis también les ve. Ahí José Miguel. No, ¿cómo es? Luis Miguel. Luis Miguel. En este caso, estoy ya Se me mayor. bautizas, te transformas en mi padrinho, tienes que me dar una prenda. Bien, bien, bien. Pues nada, vamos a empezar con una primera aportación. Hola, gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. A mí me generan algunas dudas. Es verdad que estamos aquí para entender cómo funcionan digitalmente los chavales y niñas que vienen a la catequesis, pero también es verdad que existe una contracorriente ahora de los chicos y chicas que de forma voluntaria deciden desconectarse de las redes, aunque sea su uso muy habitual, pero intentan encontrar sitios donde hay mucha paz. Y a mí me recuerda cuando yo, perdone, ahora me voy a enrollar un poco, que es mi tendencia. Cuando yo tuve a mi bebé solo dormía. Y el médico me decía, lo tienes que despertar cada 3 horas tiene que comer cada 3 horas. Y me lo decían cada visita. Y al final una abuela me dijo, no te preocupes, de aquí 3 meses te dirán que tiene que dormir cada 6 horas, ¿no? Entonces, ¿estamos haciendo algo ahora como intentar meter toda la tecnología cuando realmente nosotros somos la contracorriente que igual ellos necesitan? Esa es mi pregunta. Vale. No, vamos, muchísimas gracias la cuestión que has colocado. Me voy a sentar, pero te escucho, ¿eh? ¿Cómo? Ah, sí, claro. Sí, a mí me ha parecido una cuestión muy interesante que la cuestión coloca el dedo donde tiene que ser colocado, que es, no vamos a exagerar y a lo mejor no he logrado comunicar de manera suficiente. Nosotros no vamos a acrescentar ruido al ruido. No vamos a acrescentar dispersión a la dispersión. Vamos estando de manera discreta, educativa y como decir, y pedagógica, no, vamos, y de manera sencilla, cristiana, donde ellos están. Y vamos a educarlos para una literacia digital, incluso para que tengan conciencia que si no están conectados, el mundo no va a acabar. Y si además tenemos un grupo de jóvenes que por su disposición deciden no se conectar, a mí me parece muy bien. O sea, se va a pasar un momento de su día, eso me parece bien. O que no puedo es caer en este error, que es imaginar que es posible un mundo futuro sin cultura digital. Eso ya no es posible. Aliás, como el director dice, la cuestión no es si debemos usar, la cuestión es cómo debemos usar. El director lo dice muy claro. Y a mí me parece que debemos usar el mundo y la manera como utilizamos los dispositivos digitales en la catequesis tiene que ser ya de sí muy educativos y muy evangelizadores. O sea, que sea en ritmo humano, de manera que respete los ritmos de las personas y que eduquemos a las gentes y a los jóvenes a que utilicen con moderación, de manera humana, los dispositivos y que no estén pendientes de ellos. Y sí, nosotros deberemos educar para la interioridad, educar para el silencio y educar para que nos necesitemos de estar siempre pendientes de lo que pasa en las redes digitales. De ahí que me miro en la cuestión que has colocado y me parece muy interesante, sí. Desde que no caigamos en un extremo que es imaginar que es posible hacer una educación al lado de la cultura digital hoy por hoy. Muy bien. Otro aspecto, soy Joanny, que no me ves, me oyes, ¿eh? Estoy Sí, aquí sí, sí, sí. Y desde el reconozco otro tu lado. voz, ya. Bien, bien. Reconozco tu voz.
Digo, una cosa que aprendimos también en pandemia, por ejemplo, a mí tuve la posibilidad de poder... Ahora está cambiando otra vez. Bueno, se me ha cambiado de sitio. Tuve la posibilidad al estar todos cerrados, ¿no? Claro, las nuevas tecnologías nos dio la posibilidad de, por ejemplo, organizar grupos de interés, como has dicho tú, ¿no? Pero para la oración, para la Eucaristía, por ejemplo. Y yo noté una cosa, que había gente que no venían a la parroquia, que se conectaban. Y eso abre una posibilidad también evangelizadora, en el sentido de que hay gente que igual no se atreven a venir presencialmente por el motivo que sea, porque igual la comunidad que hay en la parroquia, parece que igual ellos nunca se han sentido, pero tienen la curiosidad por ver cómo rezamos, cómo celebramos, ¿no? Y esta gente después, cuando ya pasó la pandemia y desconectamos, algunos se han integrado presencialmente, otros no, ¿no? Y entonces siempre me pregunto si hubiera sido bueno mantener esas conexiones, esos streamings que hacíamos, porque hubo gente pues, que para ellos la presencialidad suponía una barrera, ¿no? Y en cambio, pues ahora ha quedado un poco huérfanos, ¿no? Algunos me mandan mensajes diciendo, a ver, ¿cuándo podías hacer alguna oración de aquellas tan bonitas que nos gustaba tanto, ¿no? Y siempre estamos un poco entre ese dilema, ¿no? Que es lo que tú comentabas, ¿no? Es verdad que tenemos que priorizar la presencialidad física, ¿no? Pero hasta qué punto no tenemos que acabar de aprovechar o dónde está el límite para aprovechar, llegar con esta ventanita, ¿no? A las casas y desde ahí a los corazones, ¿no? De mucha gente que igual están buscando, pero no se atreven a dar el paso, ¿no? Igual, y además, algunos se conectaban desde el anonimato, ¿no? Veías usuario, no sé qué, no sabías quién eran, ¿no? Pero digo, pues ojalá le haga mucho bien eso, ¿no? Si se ponía en plan hater, pues lo bloqueábamos. Pero no había ninguno. La mayoría de gente era gente que quería mantener su anonimato, pero le gustaba participar de eso, ¿no? No sé si nos puedes aportar alguna en ese Sí, sentido. gracias, Juan. La pandemia ha sido muy buena y muy mala para el digital. Ha sido muy buena porque nos ha mostrado que hay muchas cosas que se pueden hacer por mediación digital. Y también ha sido muy mala porque como todo ha ido para el digital de un día al otro, hay muchas cosas que hicieron muy mal. O sea, que no tenían calidad, que no estaban bien hechas. Yo me recuerdo que había días que pasaba más de 10 horas delante del Zoom entre los grupos, las reuniones y todo más y las clases que tenía que compartir era tremendo, tremendo. Pero la intuición que has dicho a mí me parece muy rica, que es, fíjate, no vamos a mirar la pandemia, vamos a mirar los horarios, las horas, el calendario cada uno tiene. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un grupo de que hace la oración del rosario, para hacer una cosa, yo soy portugués, tenemos Nuestra Señora de Fátima, por eso rosario es nuestra oración de predilección, por eso me sale con naturalidad rosario. Y queremos hacer el rosario, por ejemplo, todos los jueves por la noche. Hacer el rosario, por ejemplo, a las 10 de la noche de jueves. Yo tengo algunas personas que pueden ir a la iglesia, a la parroquia, pero tengo muchas que no pueden ir, porque tienen que cuidar a los niños, tienen que tratar sus hogares, lo que sea. Entonces, yo puedo hacer una oferta híbrida. Algunos que están rezando en la iglesia y otros que están rezando desde su pantalla, desde su ordenador, desde su móvil. Pero esto no es el fin, este es el medio. Yo lo que voy a hacer es acompañar cada uno de ellos. Y entonces voy a mirar aquellos que vienen con frecuencia desde la presencia digital, que aquí entran incluso que sea como anonimato, y por ejemplo, al final les puede dejar un mensaje. Mira, voy a decir, no estoy pensando mucho, voy a dar ejemplos meramente ilustrativos. Mira, al final, mira, quien quiere, este próximo domingo vamos a tener esta celebración que va a tener esto de especial. Si queréis, sois bienvenidos. O sea, hacer convite. Y después enviar poco a poco un mensaje individual y particular a quien está a distancia, a quien está participando por mediación digital. Mira, si necesita alguna cosa, aquí estamos.
Esto va a desarrollar una necesidad que todavía no he hablado, pero voy a hablar ahora, que es el ministerio del evangelizador digital. Porque Juan, si tú es el párroco, es el coordinador de la catequesis, y además tienes que hacer también esto, tú no tienes tiempo, ni tampoco tienes que tener las competencias técnicas necesarias. Pero hay entre nosotros, en nuestras comunidades, personas con competencia y disponibilidad. ¿Por qué no desarrollar el ministerio de la evangelización digital? Alguien que sabe cómo estar, que sabe cómo testimoniar y que va a permitir que se va continuando a hacer ofertas digitales, ya no por la contingencia de la pandemia, sino porque es un espacio que hay que estar, donde se vive y donde se puede hacer la propuesta. Por eso, Juan, contestando muy directamente, sí, debes volver a hacer grupos de oración o lo que sea, o por ejemplo, voy a dar un otro ejemplo que funciona muy bien y en eso tengo experiencia. Si uno hace, por ejemplo, martes, jueves, sea cuando sea un grupo por la noche para hacer lección divina del Evangelio del domingo siguiente de la Eucaristía. Es un momento de oración, rezamos la palabra de domingo. Es bueno para quien va a participar en la Eucaristía, que lo participa de una manera mucho más vivida, mucho más intensa, porque ya está con su corazón conectado con la palabra, pero es bueno también para quien solo quiere asistir a este momento de oración y de formación bíblica. O sea, ya podemos ampliar las presencias, ganar en escala y llegar a espacios y a personas que de otra manera no llegamos. Incluso si es para ir a la parroquia, tiene cualquier limitación y no van, pero si es por la internet, sí que voy, sí que voy. Y a lo mejor lo que interesa es poner a la persona en contacto con Jesús, con su palabra. Después de Jesús tocar su corazón, uno no tiene que preocuparse. El Señor hace sabe lo que hace. Y tiene y vamos, nosotros solo funcionamos como conectores. O sea, vamos a intentar llevar la persona a Jesús y Jesús la persona, o sea, a tocarse para que la gracia de Dios haga su camino. Bons dias. Oh, y además hablas portugués con un acento brasileño, fantástico. Y estoy moreno. Bueno, muchas gracias. Sí que la parte digital, pues mira, yo doy sesiones a oratorio de padres, ahora también estoy en confirmación y con niños, pues hemos aprendido además estos días a digitalizar, ¿no? A utilizar la digitalización como una herramienta para evangelizar. Pero luego, al menos en nuestro caso, seguidamente de la catequesis, tenemos la misa, que es el centro de todo, la Eucaristía, y la misa es la que es. Entonces, hemos tenido sacerdotes de todo. Sacerdotes que no les gusta nada, que solo sea la misa y punto. Otros que les gustan los niños alrededor del altar. Otros que proyectan en una pantalla gigante la letra. Otros que ponen imágenes de cada momento que se está celebrando la liturgia. Claro, ya no, como catequista, ya no sabes qué hacer. Ayúdanos. Vamos, lo que tú has colocado ha sido una cuestión distinta. Tú hablando de la cultura digital, tú estás hablando de los dispositivos digitales en la liturgia. Vamos a ver. Para empezar, hay que mirar una cosa. Y hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Latrán, nada más do que esto para decirlo. El templo, el edificado, es la arte, las estatuas, la pintura, lo que hay, es bueno, es bueno. Y están ahí, están ahí. No se debe hacer como que tener un retablo muy bonito, bellísimo, y después poner una pantalla delante para proyectar la letra de la música que vamos a cantar en el repertorio. Eso no se puede hacer. Eso es malo, ¿no?
Depende de la iglesia que tienes y las posibilidades que tienes. Y depende de una cuestión que yo hago muy sencilla, que es que vaya a ayudar y que ruido va a aportar. O sea, ¿qué utiliza? Yo no te voy a dar una respuesta así, no, te voy a dar unas pistas. Vamos, ¿debo de utilizar o no? Primero, hace una pregunta. ¿Qué va a aportar de nuevo? ¿Qué te va a ayudar? Y después, ¿qué ruido? ¿Qué elemento extraño te va a introducir? Entre uno y otro, lo que va a pesar más. Lo que va a pesar más. Segundo, la liturgia es por esencia encuentro físico entre personas. No es un compartir de ideas. La liturgia es encuentro entre personas. Más de lo que se dice es la experiencia del encuentro. Por eso se debe promover más tudo que sea experiencias de mirada, experiencias de toque, experiencias de relación entre personas en la liturgia. Se puede poner una pantalla con los dibujos y todo más, esto para mí, en mi juicio, durante la celebración de la Eucaristía, no me parece que sea prioritario. Si lo puedo hacer sin grande disturbio y aporta algo de nuevo, pues bien. Si tengo una iglesia antiquísima, bellísima, muy maja, que no tengo donde poner una pantalla, no tengo donde poner una proyección, pues no pasa nada. Puedo utilizar estos dispositivos en otros momentos. No, se quedas. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta más o alguna aportación más para aprovechar la presencia de Luis Miguel con nosotros. Sí, parece que quedó todo muy claro, ¿eh? Pues Eso de está bien. maravilla. Eso está bien. Pues nada, te agradecemos muchísimo, Luis Miguel, tu tiempo, tu preparación, ¿eh? Gracias. Seguimos en contacto, ya vamos hablando, ¿eh? Y la verdad, Sí. estamos muy agradecidos porque desde el principio tuviste mucho interés y mucha disponibilidad para poder estar con nosotros. La cultura digital nos ha permitido conectar contigo, entonces eso también es un ejemplo, ¿no? De las posibilidades que nos abren. Muchísimas gracias, Sí. feliz domingo y Muchas dispone gracias. de nosotros para lo que puedes necesitar, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que el Señor os bendiga y seguimos unidos en la misión de evangelizar, que es lo que llena nuestro corazón. Un abrazo a todos. Venga, gracias. Adiós. Adiós. Molt bé.